una fraternidad reconciliada. Y esta jornada de estudio se va a organizar tanto en Venecia como en Roma y nos propusieron si aquí queríamos colaborar y efectivamente queríamos colaborar porque además se daba la circunstancia de que Justicia y Paz, yo soy el secretario de este centro y secretario de Justicia y Paz, me tocan todas las secretarías a mí, si necesitáis alguno por ahí, tengo algún hueco libre los domingos por la tarde. Y esta jornada que elaboramos aquí, pretendíamos hacerlo añadiendo a lo que se va a trabajar en Venecia y en Roma. En Venecia se va a trabajar la realidad de la necesidad de la paz, el ecumenismo como una necesidad para la paz. En Roma, una nueva teología de la paz. Y aquí lo queríamos enfocar a partir de la justicia con la creación, la paz integral, la necesidad de una paz integral. Porque la paz no es una mera ausencia de guerra. No hay peor dicho que aquel si vis pacem para bellum, si vis pacem para pacem. Porque lo que hay que preparar es la paz. Porque hacen falta actitudes de paz para vivir la paz. Actitudes y creencias es un libro que publicó el profesor Fresneda en 2002. La paz, actitudes y creencias. Hemos pensado que esta paz que brota de la justicia y siempre de la justicia es el único camino para establecer el bien común. Pero es necesario, desde el punto de vista creyente, asentarlo en el conocimiento que nos da la Biblia, en el pensamiento bíblico, porque desde ahí emana. El pueblo hebreo es un pueblo que busca el shalom, precisamente el shalom más que la eirene griega y mucho más que la pax romana. La pax romana significa la pax de un imperio, ¿verdad? La paz donde están todos reconciliados porque no hay diferencias, no hay distinciones. Decía Tácito que los romanos creaban un desierto y lo llamaban paz. Nosotros buscamos otra paz y para eso hemos querido contar esta tarde aquí con tres figuras que van a hablar desde tres aspectos complementarios de la paz y nos van a iluminar. Y esto nos va a permitir después, si os parece, establecer un diálogo entre la mesa y los asistentes aquí, si tenemos tiempo para ello. Seré férreo en el control de los tiempos. Hemos propuesto 20 minutos y no permitiremos que se pasen de 20 minutos, no más de un minuto o dos, no mucho más. Contamos aquí a mi derecha con el profesor emérito ya, mucho tiempo, pero no para de publicar y de escribir. Podéis seguirlo normalmente de una forma asidua y cotidiana en Religión Digital. Todas sus participaciones en Religión Digital suelen ser de un interés máximo y suele publicar, don Xavier Picaza, suele publicar 2 o 3 libros al año, no sé, todavía yo no le llevo la cuenta, yo no soy capaz de leer lo que él publica, es una cosa que no sé cómo tiene el tiempo suficiente para publicar tanto como publica. Xavier Picaza es muy conocido por su obra sobre la Biblia, pero también sobre la Trinidad y algunas veces hace incursiones en otros campos, como también el campo de la paz, que es un campo muy interesante porque brota de la Biblia. Tenemos a su lado el profesor Francisco Martínez Fresneda, que es conocido por todos, profesor emérito de este centro. Ha querido él ya abandonar algunas, pero no le dejamos abandonar sus tareas y lo mantenemos férreamente para que no se marche. Este centro, por desgracia no he podido tener aquí el volumen de homenaje, este centro ha querido rendirle un homenaje y por eso tenemos el volumen monográfico de homenaje al profesor Fresneda, Cristología y Franciscanismo, porque el pensamiento del profesor Fresneda une esos dos elementos, Cristología y Franciscanismo. Me hubiera gustado tener el ejemplar físico para mostrarlo, pero lo tendremos la semana que viene probablemente. Y tenemos ahí al final, más lejos de mí, pero no solo en lo físico, el don Joaquín o el fray Joaquín Recasens, ha investigado sobre elementos de antropología teológica en su vinculación con la ecología. Hace tiempo recuerdo que estuvo aquí presentándonos y tiene un par de publicaciones sobre este tema y ese es el elemento complementario. Por tanto, nos va a hablar de esa ecología como clave para la paz integral desde una perspectiva antropológica. Pues bien, hechas las presentaciones, tanto a los que estáis aquí presentes como a la multitud de personas que nos siguen a través del contacto por internet, hemos puesto un Meet. Paso a darle la palabra al querido profesor Xavier Picaza, siempre será profesor, maestro y tengo la suerte de que amigo,
para que nos hable durante esos 20 minutos acordados acerca de la paz integral en la creación, el proyecto del Génesis. Muchas gracias. Perdonen, buenas tardes. Estoy feliz de estar aquí, de que el padre Francisco y Bernardo, el profesor Bernardo, me hayan invitado. He venido unas cuantas veces y siempre pues, con más ganas de volver. El tema va a ser algo así como la paz en la Biblia, en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Escribí sobre eso hace tiempo un libro titulado Antropología Bíblica. La primera parte se dedica a ver la paz en el Génesis y también la paz en el entorno de los libros apocalípticos, apócrifos de la Biblia. Y en el camino, salí ayer de Salamanca, he llegado hace un rato aquí a Murcia, he venido leyendo el libro de un amigo que me va a servir de referencia. Se llama Antonio González. Fue jesuita apasionado, fue de la línea de Yacuría y sus compañeros allá en Centroamérica, con un riesgo, tendencia a un tipo de análisis marxista, riesgo y valor, análisis marxista de la realidad. En un momento determinado se enfadaron, se separaron y se volvieron a juntar. Uno está ya en la gloria de Dios, Yacuría, al que le mataron, y él, y por uno de esos cambios fundamentales de la vida, pensó que había que dejar de un lado todos los intentos que podían conducir a un tipo de paz armada, fuera la soviética, fuera la yanqui americana, que sigue siendo una paz armada, ¿verdad? Y se hizo una cosa interesantísima, se hizo Amish. ¿Conocen ustedes a los anabaptistas? Y yo con él he discutido alguna vez sobre esto. Imagínese usted que viene una tribu de Amish aquí al campo de Murcia, cada uno con su carro y cada uno con 5, 6 o 7 o 10, 15 hectáreas para vivir un poquitín a lo campo, pues hunde la agricultura industrial de Murcia. Porque esta agricultura es industrial. Es una agricultura pues capitalista, básicamente, aunque la gente pues trabaje y sea y viva con dificultades, ¿verdad? Entonces, él de alguna manera querría volver a una especie de paz con el carro, sin utilizar medios de estos que contaminan y que son caros, una agricultura de subsistencia. Sería ese el camino de Francisco, que va a estar de fondo en todo lo que voy a decir. Quiero recordarle con mucho cariño, es actualmente el presidente de la Fundación Xavier Zubiri en Madrid. Se ha reconciliado profundamente con Ellacuría, sabiendo que son tendencias distintas y que a Ellacuría el defender lo que defendía le llevó a que le mataran precisamente la paz militarizada. He tenido la suerte o desgracia de conocer a la familia del coronel Daubison, que fue el que, por mandato de Estados Unidos, de ciertos Estados Unidos, hicieron morir a Ellacuría. Y voy a entrar ahora brevísimamente a ver cómo puedo situar el tema. El tema es, según la Biblia, al comienzo, capítulo 1 del Génesis, el mundo es una armonía de elementos, un arco iris de elementos, donde todos se completan entre sí en un tipo de paz, en una especie de canto a las criaturas del hermano Francisco de Asís. 7 palabras, 7 obras de Dios, 7 ámbitos de la creación, viviendo como el arco iris en armonía unos con otros, sin que ninguno sea superior a otro. Y cada elemento es el hermano sol, hermana luna, hermana agua. Los 7 días de la creación. Voy a terminar recordando este comienzo y comparándolo un poquitín con San Juan de la Cruz, que también tiene un tipo de ecología, no fraterna, sino de ¿a dónde te escondiste, amado? Una ecología de amor, de enamoramiento, ambos elementos, una ecología, un mundo fraterno y una ecología enamorada, se complementan entre sí. El Papa Francisco escogió el título de Laudato Si,
una ecología, una naturaleza de fraternidad, somos hermanos de la luna, del sol, del agua, hermanos que a veces nos hemos puesto a discutir y a estropear las cosas, pero seguimos siendo hermanos. Pues bueno, en el primer capítulo de lo más importante es, después de contar todas las obras de la creación que forman un tipo de gran fraternidad, el hecho de que pasamos al segundo día y el hombre es hermano en especial de los animales. Y el hombre tiene la tarea de ponerle nombre a los animales. Aunque no puede dialogar con ellos, para dialogar Dios tuvo que sacar de dentro del ser humano otro ser humano y ponerlos uno ante otro para dialogar, Adán y Eva. De tal manera que empezó diciendo a Adán, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos, ¿verdad? Pero ya los animales ofrecían al hombre un tipo de fraternidad y el hombre estaba creado para organizar un poco y animar y darle un tipo de paz a los animales. Y claro, eso se nos ha vuelto absolutamente contrario a lo que quería el Génesis. Os contaré enseguida que el Génesis quiere que seamos vegetarianos, ¿eh? El Génesis manda a los hombres que coman hierbas y los frutos de los árboles. Y manda a los animales que coman hierbas. Y estaba prohibido derramar sangre y comer animales. Solo con el gran pecado de Adán y Eva y del diluvio permitió Dios matar animales para comerlos. Permitió, con gran dolor, pero con una condición, de que por favor no tomaran la sangre como símbolo de que hay algo en el animal que no podemos matar. Y haciendo un sacrificio a Dios. Porque nosotros comemos cordero y demás, matado en una granja, sin más contemplación. Ellos para comer un cordero tenían que empezar rezándole a Dios, pidiéndole perdón de alguna manera que tengamos que matar al cordero. Y sabiendo que eso era una excepción, hasta que llegue el tiempo en que habiten juntos el lobo y el cordero. Y no matemos corderos para vivir, ¿verdad? Este es un tema que quiero resaltar con gran fuerza. En mi comentario ese de Antropología Bíblica le he dedicado un capítulo a este tema y a veces me he encontrado con una persona, por ejemplo, una chica que me dijo, pero es que usted me manda que sea vegana, yo soy vegana, porque usted me lo dice en el... Digo, hombre, lo digo porque eso quería el Génesis, pero se arrepintió Dios de muchas cosas y después les fue permitiendo, pero matar animales con mucho respeto, muchísimo respeto, y no tomando sangre como signo de que hay algo del animal que forma parte de nuestra vida y que no podemos matar. Y repito otra vez, la dieta del hombre en el capítulo 1 y en el capítulo 2 es, los animales comen la hierba. Los hombres, además de la hierba, comen los frutos, manzanas y así. Lo que sobra, porque la hierba es bueno que se corte, ¿sí o no? En sitios sobre todo húmedos, la hierba que crece, el hecho de cortarla es bueno, porque sigue después volviendo a nacer. Y se le hace un favor a la hierba cortándola, porque si no se seca y hay una serie de cosas. Y se hace un favor al manzano, cogiéndole las manzanas si es que tiene demasiadas, ¿verdad? Y se puede comer, por tanto, la manzana. Esto no es solamente de la Biblia, es de, qué sé yo, de otras culturas también, aparece sobre todo en China, en el Tao. Se puede comer solo aquello que le sobra a los animales, la leche que le sobra a los animales. Y para vestirse, es buenísimo que en la primavera se le quite ¿cómo se llama? La lana a las ovejas, y de eso me puedo hacer una pelliza o un abrigo, porque si no, en verano la oveja lo pasa mal. Este tipo de ovejas que tenemos por aquí. Conforme a esta visión, teníamos que ser vegetarianos. Esto no se toma ahora al pie de la letra, primero porque dice la Biblia, los hombres pecaron muchísimo y les he tenido que permitir que coman, lo dice después del diluvio, que coman carne de animales, pero con muchísimo cuidado y respeto. ¿Alguno de ustedes se acuerda de matar el cordero en primavera como lo mataba mi abuelo? Y lo hacía como un gesto religioso en el fondo, como pidiéndole perdón al cordero por tenerle que matar. ¿Por qué? Porque, bueno, la vida es dura, durísima,
y esto un día terminará. Segundo, el hombre no está hecho para trabajar. Hay que trabajar porque el mundo es así, y es bueno trabajar para salud también, para belleza de la naturaleza. Trabajar para que el campo esté más hermoso, sobre todo en lugares un poco inhóspitos, hay que sacar agua y es bonito trabajar, pero sabiendo que el fin del hombre no es trabajar, sino que es disfrutar y gozar. Iba a decir como enanos. Hay que trabajar 6 días, pero por favor, el 7º día descanse usted. Y el descanso es para rezar, para contemplar, para disfrutar, para saber que por encima del trabajo y de la producción está el descanso. Eso lo hemos olvidado occidentales casi absolutamente. Algunos judíos lo cumplen todavía bastante bien, ¿verdad? De tal manera que cada tiempo, además cada 7 años, es muy bueno que dejen ustedes la tierra un poco a lo natural. Ya habrá para comer. Y cada 49 años repartan ustedes todas las tierras de nuevo. Recuerdan ustedes todo esto, ¿verdad? Que sale del Génesis. Lo cual indica que todo es común y todo es para compartir, y somos aquí huéspedes que durante un tiempo se nos permite cultivar un campo y demás, ¿verdad? Aquí entra un problema grandísimo. ¿Qué es más importante? ¿Los 7 días de la semana con el hombre que trabaja o el sábado? Es más importante el sábado. ¿Cómo se honra a Dios en el sábado? Disfrutando, visitándose los familiares. Y en tiempo de Jesús lo del sábado se les había convertido a algunos en un tipo de obligación. Y Jesús les tuvo que decir, no es el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el descanso es para que el hombre viva, para que no trabaje el buey, para que no trabaje ningún tipo de animal. ¿Que se para la industria? Pues que se pare. Claro, actualmente esto es muy difícil para nosotros, a no ser que cambiáramos mucho, o a no ser que como nos hiciéramos AIBIS. No un AIBIS de Madrid, que lo tiene difícil, ¿verdad? Y aquí en Murcia lo tendrían más difícil todavía, un AIBIS de allí de Pensilvania, esos que van con el carrito. Habrán visto ustedes películas, ¿verdad? De estos trabajadores de campo pacíficos que se negaron a la guerra, que se siguen negando aunque tienen muchas dificultades. El hombre es imagen de Dios porque puede organizar este mundo. La palabra dominar la tierra significa hacer que la tierra sea signo de Dios. De tal manera que viendo la tierra, uno pueda bendecir a Dios. Esto es estética, es ética. ¿Se puede vivir así o somos ya demasiados? ¿Cómo viven sin un trabajo duro los 4 o 5 millones de Madrid? Se nos ha hecho difícil todo esto, ¿verdad? El trabajo para la belleza, para que el mundo sea más hermoso, para que el mundo tenga pues, un equilibrio más fuerte, sobre todo en zonas duras de sequía. Los hombres han de abrir pozos, canalizar el agua. Los hombres han de procurar que la naturaleza tenga un ritmo de belleza, porque también el trabajo del campo es para belleza de la naturaleza. El mundo es un jardín natural, en parte un jardín que nosotros tenemos que cultivar, que tenemos que cuidar para honrar a Dios. Tiene unos derechos el jardín, el campo, el huerto. Pues no tiene derechos como nosotros, pero siendo el jardín, el huerto para nosotros, está ahí no solamente para darnos manzanas y verdura, y qué sé yo, lo que he comido hoy aquí, unos frutos o manzanos o naranjas, que al árbol le sobran, porque es triste ver unas naranjas que se caen y se pudren y que, bueno, algo le hacen al campo, quizá se convierten en abono, pero las que le sobran las comemos. ¿La ecología para qué es? Al final, para que dialoguemos. Todo el Génesis, de alguna manera, culmina en esto. Vio Dios que los hombres andaban muy solos y que el hombre se aburría a pesar de tener animales y campos y mares. Y dijo Dios, el hombre necesita una compañía. Hizo que hubiera
varón, mujer, hombres y hombres, mujeres y varones, y que dialogaran. Y en ese diálogo se da la belleza más grande de la realidad humana. El primer canto del hombre es el canto de Adán en Boao, que dice: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esto es lo que yo esperaba, ¿verdad? Y esto es absolutamente hermoso, aunque trae complicaciones. Todo lo hermoso trae complicaciones, ¿verdad que sí? Y podía vivir solo Adán con los animales, pero no era hermosa vida. Y la hermosa vida es que dialoguen Adán y Eva en todos los sentidos de la vida, y que ese diálogo sea la belleza en el mundo. Pero eso trae enseguida posibilidades de envidia, de enfrentamiento. Todos los árboles del campo son para que puedas comer, pero ten cuidado, si solamente quieres comer y comerlo todo y poseer todo, te vas a destruir. Hubiera sido mejor que Dios hiciera al hombre incapaz de comer todo, o fue mejor que le hiciera capaz de comerlo todo, de destruirse a sí mismo comiéndolo todo. Porque la muerte viene del hecho de que el hombre se acostumbra para vivir a dominar y a matar. Y se termina matando a sí mismo. Voy a ir terminando ya. La ecología es un canto de amor. La ecología, la paz en el mundo es paz con la naturaleza. Y voy a citar dos textos del Nuevo Testamento interesantísimos, donde Jesús, en la parábola del sembrador, supone que el hombre salió a sembrar. La tierra produce, pero es bonito ayudarla, ¿sí o no? Aunque claro, en el campo que tengo yo delante de mi casa en la estepa castellana, allí solamente se siembra Monsanto, que es una barbaridad absoluta. ¿Por qué? Porque un campo precioso, precioso de maíz transgénico de Monsanto, no se emplea para que coman los animales ni los hombres, sino que se emplea ¿para qué? Para producir una especie de biodiesel. Y para que la gente, si ya saben ustedes que se produce un tipo de gasolina, por decir así, de diésel de plantas. ¿Con qué? Con que todo está para el dinero. Y eso termina matando al campo y termina matando a la naturaleza y a las personas. Lo malo es, y los 7.000 millones de habitantes que estamos en la Tierra, ¿podemos vivir sin biodiesel y sin esas cosas? Es complicado, las cosas no son fáciles y habrá que seguir viendo lo que hay detrás. Pero bueno, el Evangelio presenta al hombre sembrando. Y la siembra es buena. Y la siembra es buena, pues para el campo le ayudamos también, aunque podemos estropearlo también, mucho. Y la siembra es buena. Y presenta a la mujer de otra manera. Yo suelo citar en este momento la parábola que más me gusta. El reino de Dios se parece ¿a quién? A un hombre que siembra. Dios siembra, ¿verdad? El reino de Dios se parece a una mujer que toma el grano de la siembra del marido. Ese grano lo muele, porque la molienda ha sido siempre, antiguamente, hasta hace poco, cosa de mujeres con la mano que molían. ¿Y después qué hace? Pues que con un poco de agua y de sal crea pues, la masa de pan y lo mete en el horno. Y la mujer hace que el trigo o el maíz que ha sembrado el marido se convierta en pan bellísimo. Es una parábola hermosa, ¿verdad? De la mujer que convierte el trigo, la masa, en comida hermosa, en pan para gozar, para disfrutar. No pone la parábola de la mujer que hace vino. Sería bonito también, aunque está en el fondo de otros textos. La mujer ha sido históricamente la que ha utilizado métodos para crear, iba a decir, pasteles, qué sé yo, pan. Ustedes vendrán algunos de una cultura campesina como la de mi abuela, que cada semana amasaba y cada semana ponía la masa en el horno y hacía el pan para cada semana. ¿Quién hacía el pan para cada semana? Los curas del templo, porque cada 7 días le ponían los panes a Dios. Y le decía, te damos gracias por el pan. Y el 7º día quitaban los panes anteriores y ponían nuevos. ¿Y qué hacían con los anteriores? Se los comían, como Dios manda, ¿verdad? Es decir, un ritmo de vida, de trabajo que sea para alabanza, para Eucaristía, con el pan y el vino.
Una mujer, por tanto, con levadura. Y termino ya. Tenemos dos ecologías, dos formas de entender la creación. La de Francisco, que es más bíblica quizá, más veterotestamentaria, más griega. Bendito sea Dios, Laudato si, ¿por qué? Sol, luna, estrellas, bendito sea, ¿por qué? Por los 4 elementos. Y todo eso forma una fraternidad y todos son hermanos. ¿Verdad que sí? El hermano Sol, Monseñor, obispo, la hermana Tierra, la hermana Agua, y una armonía de elementos para bendecir. Y termina diciendo Francisco también por la hermana Muerte, porque la hermana Muerte es camino de vida, entendida en este contexto de una naturaleza como vida de Dios. Es hermosísimo, un tipo de muerte que nos abre a la vida eterna. Tendríamos, por tanto, la ecología, la creación para fraternidad, donde es bueno que haya rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta. ¿Verdad que es bueno que haya 7? Porque es el número más o menos simbólico, ¿verdad? 4 elementos y 3 astros grandes arriba. En fraternidad todo. Y lo mejor que le puede pasar al rojo es que sea hermoso el verde de al lado, ¿verdad? Y ya termino. Y lo mejor que le pasa pues al trigo y demás, y a los animales. Pero quedan muchas preguntas, ¿eh? Primera, y eso de que los animales al final se saludarán y andarán gozosos, el lobo y el cordero, es un camino. Desde muy antiguo el lobo se ha comido al cordero y demás, y esa pregunta está ahí, está ahí. Y segundo, todo esto para San Juan de la Cruz, que yo creo que no llegó a Murcia, pero quizá Caravaca llegó, y si no llegó a Beas, que está al otro lado de los montes del Segura, y para él la ecología era que todos se amaran. Que el mundo fuera un mundo enamorado. Tenía un estilo de amor distinto, Juan de la Cruz, a donde te escondiste, amado, y me dejaste sin gemido. Y habla del ciervo, y después habla de cuando ve a Dios y busca a Dios, dice mi amado que las montañas, los valles solitarios, nemorosos, las ínsulas extrañas, etcétera, la noche sosegada, comiendo juntos. Se le puede llamar hermano al hermano lobo, sabiendo que mata ovejas, pero que podemos y debemos crear una armonía. Bueno, y con eso ya termino. He llegado exactamente a los 20 minutos. Muchas gracias. Y después hablamos de esto si ustedes quieren. Hasta dentro de un rato. Muchas gracias, Xavier, por tu precisión en el minutaje. Tampoco era tan estricta la cosa, pero bueno, luego tenemos más tiempo para seguir disfrutando de esto. Pues ahora le damos la palabra al profesor Francisco Martínez Fresneda, que nos va a hablar de esa paz integral desde San Francisco, que es más o menos lo suyo, aunque ya hemos iniciado el camino, ¿no? De San Francisco. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de San Francisco y la par integral de la creación. No es, querido profesor, lo que ha dicho del cántico de las criaturas no es exactamente así. Me alegro de que no sea así. No es ninguna poesía. Ya en el texto que te he dado, y lo enseñaremos este curso aquí, el cántico de las criaturas es una reproducción exacta del Padre Nuestro. Del Padre Nuestro. Pero bueno, eso lo trataremos más adelante. El tema de San Francisco y la paz de la creación es cómo ve el Nuevo Testamento. El profesor Javier ha tratado del Antiguo Testamento y después ha hecho referencia al Evangelio. Pero hay 3 párrafos en San Pablo que son impresionantes respecto a la creación. Dice en Colosenses: Jesús es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en él fueron creadas todas las cosas celestes y terrestres, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Es la pancristología
es Jesucristo, lo invade todo, toda la creación. Está vista desde Dios a través de su Hijo Jesucristo. El segundo texto, también muy interesante, es de Efesios. Dice, Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo y nos eligió a todos para ser hijos del Padre y hermanos suyos. Dios, en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Es decir, no solo es la creación entera, sino también el género humano. Pero después, en otro párrafo antológico de San Pablo a los Romanos, dice que estas realidades, tanto de la creación entera como del hombre, está dada en esperanza, que muchas veces se nos olvida esto. Pues considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación expectante está aguardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es decir, que la paz dentro de la creación se nos ha dado como un futuro y por tanto está dentro de la esperanza cristiana. Bien, ¿qué piensa San Francisco de esto? San Francisco no era un exégeta. No cogía los textos bíblicos para hacer una interpretación de ellos y hacer una exégesis seria sobre ellos. No era eso. San Francisco responde al destino del hombre y del cosmos no con la exégesis de las citas que hemos hecho de la Escritura, sino con una vida que experimenta el hombre y el cosmos como hijos de Dios y hermanos en Cristo. Es decir, como una experiencia espiritual, una experiencia creyente en la cual para él es real que toda la creación es hija de Dios y que toda la creación también es hermana nuestra y hermanos de Cristo. Pero el universo es hijo y hermano, pero se han tomado varias posiciones antes de Francisco muy diferentes y después de Francisco con respecto a la creación. La creación se le somete y se domina, como el Génesis, o se doblega por la razón, negándole su existencia, como la modernidad. O a la creación se le tiene miedo por la potencia de los elementos, entonces se le adora para que no destruya a las personas y a los pueblos, que es lo que pasa sobre todo en Iberoamérica, en esos paisajes inmensos, ¿no? Y en África, donde el hombre aparece como nada ante esas realidades inmensas y por tanto está como defendiéndose de ella. O en tercer lugar, o se huye de la naturaleza y de las ciudades porque son sedes del mal y del diablo, como hace San Antonio Abad en los Eremitas, se va al desierto y crea una institución en la cual invita a la gente para que huya de las ciudades que se hace invivible por el mal que se está respirando en ellas. O también San Benito, que huye de la ciudad, pero no en plano eremita de vivir solo la fe o la vida humana, sino en un plan de monasterio, donde el monasterio viene a sustituir lo que es la ciudad. Son cientos y cientos de monjes con extensiones inmensas de terreno donde se constituyen ciudades o pueblos en los cuales se vive al margen de lo que son las ciudades romanas. Francisco ve la creación por Dios creador y por Cristo, por el que fueron hechas todas las cosas. Nada tiene que ver con la visión que había en la Edad Media de que la creación alberga el mal y pupulan por doquier diablos y brujas. Es rarísimo que Francisco no haya conectado con esta realidad que penetraba en toda la sociedad medieval. ¿Y cómo da el paso? Eso es lo que tantas veces se olvida de él. Porque controla de una manera muy fuerte su egocentrismo. Al controlar su ego, hace que al no mirarse más a sí mismo por encima de los demás y de las cosas, entonces pueda olvidarse de sus cosas y mirarlas desde el Creador y desde ellas mismas.
sea, la dimensión personal de Francisco fue ese control, esa clave mediante la cual le hace poder ver a los demás como son ellos en sí mismos y como Dios les ha creado. Eso proviene de ese control personal que tiene. La fe y el control, entonces, personal, le hace ver la creación con 6 matices, que son los que vamos a desarrollar ahora. Dice Francisco, todo cuanto existe viene de un acto libre y gratuito de Dios. No es eterno ni es producto de la casualidad. Dios participa su bondad fuera de sí y lo hace por medio de Jesucristo, como hemos visto en la primera cita. Identifica a Jesús como el Cordero, por eso los quiere tanto a los corderos, que es famosos cánticos del siervo de Isaías, ¿no? El cordero llevado al matadero, tenía especial predilección por ellos, porque esos cánticos de Isaías se lo aplicaron a Jesús como no solo para saber leer el proceso de la cruz y de la muerte en cruz, sino también como desde ahí, por el máximo entrega de amor de Jesús, viene nuestra salvación. Por tanto, a las criaturas, sabiendo su origen divino, tiene como tres fases. Primero hay que respetarlas. Por eso lo del Génesis no tiene nada que ver con él. Dominar a las criaturas. No. Primero, respetarlas. Una vez que se les respeta, tú puedes pasar a la siguiente fase, que es defender su identidad, porque podrás comprender qué es cada criatura en sí mismo mirada. Y en tercer lugar, admirarlas, es decir, la consideración especial que se siente o se tiene para con alguien o algo, por el afecto o las cualidades que disponen según corresponda. Fijaros las 3 fases: respeto, defender su identidad y admirarlas. ¿Por qué llega aquí San Francisco? Porque parte de una comprensión del símbolo distinta a como la tradición le ha llegado. Es decir, el símbolo, como lo definió San Agustín, esa realidad en la cual yo me fijo en las realidades que existen, una flor, un animal, una persona, y me lleva a Dios. Son símbolos de Dios. Llega un momento en que ya me sobra porque he alcanzado el término de ese simbolismo o la finalidad de ese simbolismo, que es la experiencia y la relación personal con el Señor. San Francisco es justo al revés. Es justo al revés. ¿Por qué las cosas y los animales y las personas son símbolos de Dios? Porque entrañan a Dios. No es que ellas me lleven a Dios, no, es que ellas contienen a Dios. Entonces el asunto cambia totalmente. Para que se explique después, lo hará San Buenaventura en términos extraordinarios en el Itinerarium de la Mentis in Deum. Dice que la creación está constituida en 3 niveles: los vestigios, la imagen y la semejanza. Vestigios son las cosas que contienen a Dios. Por tanto, los animales, las plantas contienen a Dios, son vestigios divinos. La imagen es toda criatura humana, es imagen de Dios, sea cristiana o no cristiana, toda criatura humana es imagen de Dios, imagen y semejanza de Dios. Y después, en tercer lugar, dice la semejanza, que es la persona cristiana, que ya sabe que por experiencia personal y creyente es sede de la gracia divina, sede del término de la relación amorosa con Dios. Es como San Buenaventura aclara lo que esa predilección que tenía San Francisco por las cosas, porque ellas en sí mismas contenían a la divinidad. Tercero, consideraba a todas las criaturas hermanas por creer a Dios como Padre y Creador de todo. Excluye radicalmente el señorío humano sobre todo lo creado, como aparece en el Génesis. Dios los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, dominad los peces del mar,
las aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra. San Francisco excluye este señorío, porque son hermanas de él, y porque contienen también a Dios. El Génesis, con permiso del padre Javier, dice que le da a Dios, al ser humano, la administración de los seres, ¿no? La administración. San Francisco no, de administrador no, son hermanas de él, son compañeras de él. Los dos, tanto todas las cosas como todas las realidades que existen, contienen a Dios, alaban a Dios, y también hay que admirarlas precisamente por ser la sede divina, ser su sede divina. En cuarto lugar, las criaturas tienen capacidad de alabar a su Creador en sí mismas y por su administración humana. El hombre no es amo, ni posee, ni domine absolutamente la realidad creada. Fijaros lo que dice su biógrafo Celano sobre esta realidad. ¿Quién podrá explicar la alegría que provocaba en su espíritu la belleza de las flores, el contemplar la galanura de sus formas y al aspirar la fragancia de sus aromas? Al instante dirigía el ojo de la consideración a la hermosura de aquella flor que, brotando luminosa en la primavera de la raíz de Jesé, dio vida con su fragancia a millares de muertos. Y al encontrarse en presencia de muchas flores, les predicaba, invitándolas a loar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Por eso las consideraba realidades vivas para Dios. En quinto lugar, las criaturas deben amar a Dios en respuesta al motivo por que han sido creadas. Son la relación adextra de la identidad amorosa divina. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Es decir, no solo es Dios que porque ama crea, y porque crea conserva, y porque conserva salva, las tres claves de la presencia divina en nuestra historia. Es que también las criaturas tienen que responder a esa relación de amor y gratuidad que Dios le ha dado a ellas. Y por eso San Francisco dice que también ellas tienen que responder a Dios con esa... Los animales le harán a través de su código genético, las plantas a través de su belleza, etcétera, etcétera. Aún más. Las criaturas, dice así, expresamente esto. Yo, y lo mismo hacía Francisco con las mieses y las viñas, con las piedras y las selvas, y con todo lo bello de los campos, las aguas de las fuentes, la frondosidad de los huertos, la tierra y el fuego, el aire y el viento, invitándoles con ingenua pureza al amor divino y a una gustosa fidelidad. En fin, todas las criaturas las llamaba hermanas como quien había llegado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, y con la agudeza de su corazón penetraba de modo eminente y desconocido a los demás los secretos de las criaturas. Y aún más, y por último, todas las criaturas, desde ellas mismas, indican la presencia de Dios. Las criaturas son bellas y merecen amarse no por la actitud humana que las lleva a Dios o el significado que les pueda dar el hombre, sino porque ellas mismas son, como hemos dicho antes, vestigios de Dios. Dice expresamente: loado seas, mi Señor, por aquellos. En el Cántico de las Criaturas pone los 4 elementos que forman la realidad según nuestra cultura griega. Por eso no aparecen en el Evangelio de una manera tan uniforme como en San Francisco. El sol, el agua, la tierra, el viento. Cómo da el canto a los 4, ¿no? Que es lo que viene a decir el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día
que la UNESCO diría que es el pan, el agua, la formación y la salud, ¿no? Sería, en San Francisco es el pan nuestro de cada día, es el agua, lo que nos dicen los griegos, el viento, el sol y la tierra. Los murcianos tenemos tres muy buenas, ¿eh? Tenemos el sol, lo has visto hoy, tenemos el viento y tenemos la tierra, nos falta el agua. El mar no. En los negros falta el agua. ¿Dónde va a parar? Pero ahora nos quitan todavía el agua. O sea que es una cosa que nadie entiende. Pero en fin, para que veáis, San Francisco coge esas cuatro realidades y dice, de aquí viene, de aquí se forma la realidad de la creación. Pero inmediatamente añade la segunda, loado seas mi Señor por aquellos que perdonan por tu amor y soportan la enfermedad y la tribulación. Bienaventurados aquellos que trabajan por tu paz, que es como perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús lo dice en sentido negativo, San Francisco en sentido positivo. Y después, el líbranos de todo mal, es lo que dice que es que tengamos cuidado con la muerte. Es lo más seguro que nos puede venir, pero que debemos asumirla como una realidad en la cual, por nuestra contingencia, tenemos que asumirla como un don de Dios también. Breve, ¿no? Hemos llegado. Ponte aquí. Bueno, bien, le damos la palabra para que haga su intervención. También 20 minutos, como hemos dado a los demás, la ecología como clave para la paz integral del sentido de esta antropología. Bueno, yo antes de que empiecen a contar los 20 minutos, ¿os imagináis el día de la final del Mundial que Escairolo hubiese sacado Iturmendi para que yo tuviera el placer de jugar entre Messi y Di María? Pobre Messi, pobre Di María, pobre Argentina. Por lo tanto, pobre Javier, pobre Paco, pobres de vosotros. El título propuesto era La paz integral, la ecología como clave para la paz integral. Y en principio me parece acertado, pero después de matizarlo, yo creo que sería más adecuado hablar de la paz integral como clave para la ecología. Para empezar, os diré que si tratamos el tema de la paz y de la ecología, por supuesto que ya no hablaremos de paz y de ecología. Si hablamos de paz y de ecología, tenemos que generar un sistema más antropológico que biológico. La ecología está más vinculada al comportamiento humano que a los recursos naturales del planeta Tierra, que debe responder más al comportamiento humano que a lo que devendría natural en un medio natural. No y no. No estoy aquí planteando que los pajaritos cantan, las nubes se levantan y los cerditos vuelan libando néctar de flor en flor. No. Cuando me encomiendan una reflexión para compartirla, lo primero que intento es unificar los términos en los que hablamos. Luego vienen las matizaciones. Y entonces, ¿qué he hecho? Lo más simple, he recurrido a la Real Academia, al diccionario de la Real Academia de la Lengua, al diccionario. Y he tomado todas las acepciones sin aditivos de paz. Son estas. Primera, situación y relación mutua de quienes no están en guerra. Pública tranquilidad y quietud de los estados es otra, en contraposición a la guerra o a la turbulencia. La tercera,
Tratado o convenio que se concuerda para poner fin a una guerra. Luego y así, sosiego y buena correspondencia de unas personas con otras, especialmente en las familias, en los grupos, en contraposición a las disensiones, riñas y pleitos. Por lo tanto, guerra. Y después ya tranquilos, virtud que pone en el ánimo tranquilidad y sosiego, opuestos a las turbaciones y a las pasiones. Todas las demás acepciones de paz son matizadas según casos, pero fijémonos en las tres primeras. Todas incluyen el término guerra. Nosotros ya debemos ir mucho más allá. La paz se sitúa en una órbita que empequeñece la guerra. Si consultáis el mismo diccionario, yo lo hice con la edición de 1973, leeréis que el vocablo guerra siempre responde a una confrontación política, ya sea externa o interna, dentro de los estados. Las otras acciones son secundarias. Nosotros no nos podemos conformar con esto, porque estamos hablando ya de un cierto nivel, y perdonadme la petulancia y mi presunción, no tenemos bastante con lo que define el diccionario. Hay un momento en que la vivencia va más allá de lo que definimos como concreto. Con el término ecología, a mí me pasa exactamente lo mismo. Otra es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y su entorno. Es la parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Es la defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. Pues no, para mí no. Y cuando hablo de ecología, y me mata en ello la camiseta que estoy sudando, que es el equipo que no me fichó, sino por el que yo opté, y luego me aceptaron. Por eso, porque voy vestido así con un cordón a la cintura, voy mucho más allá. La ecología, para mí, ecología, medio ambiente, hábitat natural, ecosistema, poner las palabras que os dé la gana. Yo como creyente, como hijo de Francisco, y antes que hijo de Francisco, como hijo de Dios, del Dios de Jesucristo, que al fin y al cabo es el Dios de Francisco, hablaré siempre de creación. No hay ecosistema, no hay hábitat. El medio, cada cual opta, ¿no? Y yo habito y vivo en la creación. Y al Génesis que ha presentado mi querido colega, me remito. Y hablando de paz y de ecología, no nos queda más que hacer una intersección. Y interseccionaremos ambas maneras de actuar y hay que hacerlo a partir de unos criterios. He tomado un símil matemático y me he atrevido a hacerlo porque la asignatura que peor me iba eran las matemáticas. La intersección es una operación matemática entre conjuntos y entienden por intersección el conjunto de los elementos que son comunes a dos conjuntos. Pues bien, para seguir con el símil, necesitamos un criterio de intersección entre paz y ecología. Pues yo me he creado unos criterios que no son míos, que los propone el Evangelio. Es una manera de operar, ni mejor ni peor. Y atención, para mí supone una manera de posicionarse en el momento que nos toca vivir. Uno está en Mateo 10, en los versículos 11 a 15. Jesús insta a saludar cuando el discípulo se haga presente en un lugar, en un hábitat. Él pone una casa, pero puede ser un pueblo, puede ser un barrio, puede ser lo que queráis. Cualquier otro sitio. Y a saludar con un deseo de paz. Y la paz debe ser la respuesta de quien lo acoge. Si la respuesta es contraria, la paz tiene que volver al discípulo. Si la propuesta no es aceptada, hay que sacudirse el polvo de los pies. Pero Jesús es muy contundente con el rechazo de la paz. La suerte de quien rechaza la paz será peor que la suerte que corrieron Sodoma y Gomorra. Y esto no lo dice Greenpeace,
Esto lo dice el Evangelio, que además, por orden alfabético, va primero. Otro es Lucas, en el capítulo 10, versículo 6. Lucas calca exactamente la misma expresión. Y en ambos casos lo importante es que el emisario de Cristo no pierda su paz. La paz es una condición indispensable para vivir como discípulo. Y la paz no es ausencia de conflictos, ni de enfrentamientos, ni ausencia de combates. La paz puede ser más beligerante que cualquier otra cosa. La paz puede resultar una nueva manera de hacer la guerra. Y la paz requiere actitudes. La paz requiere responsabilidad, compromiso, implicación y mucha valentía. Tal vez más valentía que para ir al frente. Otra la saco de Juan, en el capítulo 14, versículo 7. Una muy cruda sentencia de Jesús. Estamos en el discurso que es subsiguiente al lavatorio de los pies, inmersos en la última cena. Jesús está afirmando y lacrando su testamento ante la mirada atónita de unos discípulos que seguramente no entienden nada, como yo si hubiese estado allí. Entre otras cosas surgidas en el discurso, la cruda sentencia. Os dejo la paz, mi paz os doy. No os la doy como la da en el mundo. ¡Fua! Jesús habla de la paz en artículo determinado y concreta que es su paz, mi paz os doy. Tampoco es una paz cualquiera. ¿Qué tendrá esa paz de Jesús tan concreta como si no diera lugar a que hubiera otra paz? Algo sí es peculiar. Jesús sabe perfectamente lo que vendrá después de la última cena. Y habla de paz. Y además les dice a los discípulos que tiene una alegría plena. ¿Cómo puede alguien hablar de paz cuando a su alrededor se está cociendo todo eso que se está preparando? Pues seguramente porque la paz no exime del conflicto, ni de la confrontación, ni de la persecución, y en este caso concreto, ni de la muerte. No obstante, Jesús les habla de paz, porque buen seguro Jesús habita en ella. No quiere pasar por ese cáliz. Lo deja bien claro. Tiene miedo, tiene angustia, pero posiblemente tiene un estado de satisfacción y bienestar interior que va mucho más allá de lo que podamos entender y comprender. Es esa sensación que tenemos todos cuando concluimos los compromisos hasta el final que hemos adquirido, al saber que se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, simplemente, hasta la última gota. La paz de Jesús, la paz que propone el Evangelio, no se ajusta a los criterios generales que entendemos por lo que quiere decir paz. La paz de Jesús se sitúa en un estadio solamente alcanzable desde la fe. Una fe que, por otra parte, puede tambalear, porque el día de Jueves Santo y el día de Viernes Santo, Dios Padre debería tener una partida de mus importantísima. Y a lo mejor se jugaba el sueldo, porque no apareció ni por el Calvario, ni apareció por el Monte de los Olivos, o sea, en Jerusalén no estuvo, ni se asomó. No obstante, Jesús firme, todo el discurso sacerdotal nos hace percatar que Jesús murió feliz, habiendo vivido una vida plena. Todo también el diálogo de Jesús y de Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. La única experiencia que tenemos nosotros de los reinos son los de este mundo. Y el de Jesús, mira por dónde, no es de aquí. Cómo van las cosas en los reinos y estados de este mundo, ya lo sabemos. No hay duda que Jesús se está situando en las antípodas de nuestras comprensiones políticas, sociales y económicas, del marchamo de tales cosas. Cuando Jesús habla diciendo que si su reino fuera de este mundo, sus huestes habrían luchado para que él no cayera en manos de los judíos, está retratando a los reinos y poderes de este mundo. Su gente no puede combatir por él.
Porque si hubiesen combatido por él y se hubiesen comportado como los reinos de este mundo, el reino de Jesús no se hubiese podido fundamentar en el amor, sino hubiese sido otro reino más. La paz es el humus del equilibrio ecológico. El equilibrio ecológico es un generador de paz. Un sistema debidamente equilibrado y compensado necesita ecuanimidad, compensación de sus tensiones, tanto internas como externas, y necesita, sobre todo, sensatez, cordura, buen juicio y prudencia. En 2 palabras, sentido común. Pero ya sabéis lo que dice el refranero popular, ¿no? El menos común de los sentidos. Cualquier actividad humana siempre tiene lugar en un marco concreto y preciso, ya sea una guerra, un baile, una merendola o un partido de fútbol. Cualesquiera actividades que queráis. Se necesitan unas coordenadas de espacio y tiempo, y en ese cruce de ordenadas y abscisas se vivirá, se generará vida, se gozará, se reirá, se llorará, todo lo que queráis, pero también puede generarse muerte. Y no muerte natural. Precisamente no muerte natural, sino la menos natural de las muertes. La muerte natural es innata al individuo. Pero es inherente a él. La muerte ocasionada por terceros es ajena al que va a vivirla y una vez muerto no podrá transmitir su experiencia. Y la experiencia genera vida. Ahora bien, vivir, sentir, tener experiencias con sus debidas conclusiones y aprehensiones con H intercalada y no aprovecharlas en bien para lo que nos queda por delante, eso ya no genera vida. Lo que genera es la más rutilante de las estupideces y pone de manifiesto la sinrazón, la incoherencia y el descerebramiento. La paz es una virtud y quiero llamarla virtud porque genera vida. La promueve, la ocasiona. Un estado de paz se da dentro de un sistema que mantiene un equilibrio interno. De un tiempo hacia aquí se habla mucho de la cultura de la paz, de la cultura de la no violencia. No soy proclive a estos términos. Simplemente porque también se habla de la cultura de la muerte, del terror, de la cultura del horror, de tantas culturas. No me uno a ellos, a estos términos, porque para mí esto no es cultura, aunque sea el último y único sujeto del planeta que piense de esta manera. Considero que la cultura es todo aquello que engrandece el espíritu humano y que hace más grande a la humanidad. Las aportaciones que hace el ser humano y que ennoblecen y dignifican nuestro mundo y nuestra condición humana. La paz genera cultura en el sentido más pleno y positivo. Y no podemos obviar, lógicamente, ni ignorar la justicia. No se puede desdeñar. Si hablamos de paz, hay que hablar de justicia. La justicia no solo es el humus de la paz. Utilizando el paralelismo biológico y orgánico, os diré que la justicia es el humus, es la condición que favorece el sistema climatológico óptimamente y es el agua con que se riega. Pero mirad qué dice el diccionario de la justicia: derecho, razón, equidad. Aquello que debe hacerse conforme a derecho o razón. Es un poder judicial también. Hoy me parece que es un poder político. Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. También en los 2 casos anteriores, pues hemos de buscar las referencias. Aparte de lo citado, quiero dejar presente alguna cosa. Mateo 12:10. Jesús cita a Isaías. No romperá la caña quebrada ni apagará el pabilo que humea hasta que haga triunfar la justicia. Mateo 21:32. Porque Juan el Bautista vino a mostraros el camino de la justicia y no le creísteis. En cambio, los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Vosotros aún después de ver esto, no cambiasteis de actitud ni le creísteis. Otra de muy gorda. Ay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que separáis para Dios la 10ª parte de la menta, del anís y el comino, pero no hacéis caso de las enseñanzas más importantes de la ley,
como son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que se debe hacer sin dejar de hacer lo otro. Pues bueno, Lucas ataca de la misma manera y cita. Y al final nos dice, ¿cómo Dios no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Os digo que les hará justicia sin demora. Pues entonces miremos nosotros en qué parte del conjunto nos situamos. ¿Notáis que estamos en la parte de los poderosos? Aunque a lo mejor aquí hay gente que tiene ahora problemas para llegar a fin de mes. Pero para 2/3 partes del planeta, nosotros somos los poderosos. Si alguno de según dónde nos llama opresores, ¿qué les diremos? Pues hay que establecer, y acabo con esto, la simbiosis entre paz y justicia. Es imposible la paz sin justicia y la justicia sin paz. Para alcanzar la paz hay que crear, y ahora sí que lo digo, un hábitat de justicia. Y el hábitat de justicia solamente puede surgir en el seno de la paz. Y el hábitat es un lugar para ser habitado, en condiciones que permitan la vida. Cuando nosotros definimos los términos, parece que todo lo tenemos muy claro. ¿Lo tenemos tan claro cuando esos términos que hemos definido nos los tenemos que aplicar a nosotros mismos, que somos los que somos capaces de definirlo todo? Porque todo se puede definir. Tenemos palabras para todo, pero ¿tenemos hechos que corroboren nuestras palabras? ¿O cabe aquí también el término hipócritas que Jesús atribuye a los fariseos? ¿Tenemos en cuenta a los que no definen, pero que también viven y forman parte del hábitat? A menudo pienso que como terratenientes sin escrúpulos, nos hemos apropiado de muchas parcelas que no nos pertenecen, en detrimento de aquellos que también son propietarios, con los mismos derechos que tenemos nosotros. Cierto que tenemos derechos, pero ¿somos conscientes de que estos derechos generan obligaciones? Pues simplemente, ya para acabar, ¿no? Sin lugar a dudas, a mí no me cabe la menor duda. La justicia es un factor determinante en el equilibrio de la vida humana y de la vida del planeta si hablamos de paz integral. El planeta o es un ente en el que pueda habitarse en la justicia y la paz, o en la paz y la justicia, o no será. Será planeta, pero con P minúscula, y será planeta escrito con la inicial P de parcela. Nuestra parcela, la parcela de los ricos. Entonces ya, después de hablar tanto de lo bonito que es todo, creo que hay que empezar a tomar ahora. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Y la pregunta, que cuidado, que a mí me acongoja a mí mismo, ¿no? ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? De momento hay una cosa que sí que os la puedo asegurar con certeza meridiana. ¿Dónde está la paz? La paz, de momento, está en Bolivia. Muchas gracias. No te preocupes. Muchísimas gracias, Joaquín Recasens, por tu intervención. Sí, esperemos que la paz esté en algún lugar más, no solo en Bolivia, porque si no la llevamos clara, ¿no? Bueno, yo creo que aquí se ha demostrado una dialéctica interesante entre la primera intervención, que planteaba la paz como la paz está en el origen. Según el Génesis, la paz está en el origen. Dios ha querido crear un mundo en armonía y la paz es la armonía del origen. Y esa dialéctica se establece la dialéctica con lo que planteaba el padre Fresneda, la paz está en el futuro. Es decir, o la paz es belleza o es esperanza, o es ambas cosas a la vez. Yo quería lanzar esto, y ya lo abrimos a los que están aquí presentes para establecer un diálogo, y lo quiero lanzar a través de Xavier Picaza. Si hay algún tipo de dialéctica entre la paz en el origen y la paz en el futuro, o es esa dialéctica la que puede establecer lo que es realmente la paz integral, como belleza en el origen, como armonía en el origen, como esperanza de futuro, porque no está por la situación de pecado que hay en el mundo,
y también lo lanzo al padre Fresneda y a Joaquín Recasens, esta dialéctica, ¿cómo la podemos resolver? O si la resolución de esa dialéctica nos puede dar alguna pista de esa paz integral. No sé si puedes por aquí intervenir en lo que te digo o no quieras. Mira, estoy terminando. No, hay este cuadro. Gracias, Bernardo. Yo no sé si te puedo responder. Un poco como técnico diría que lo del Génesis está escrito bastante tarde, es decir, en torno al siglo V, IV antes de Cristo. Después que los hebreos, los judíos han padecido todo lo que se puede padecer, han sido derrotados, expulsados, han quedado sin templo, oprimidos, han hecho la experiencia del imperio. El imperio ha sido la torre de Babel, les ha conquistado y les ha destruido en nombre de la gran cultura, del gran progreso. Y el gran progreso de Babilonia ha sido la destrucción para ellos. Y han escrito intentando ver un futuro, que es lo que tienen primero, el futuro de Shalom, la paz final, la reconciliación del lobo y del cordero. Y han querido poner un origen donde las cosas están dirigidas hacia eso. O sea, que Dios ha creado un mundo en camino, un camino que va hacia un futuro de reconciliación total. Después yo he puesto de relieve una cosa que de alguna manera con matices hemos dialogado el padre Francisco Fresneda y un servidor. La palabra externa que dice la Biblia, tal como se traduce en la mayor parte de los idiomas, es creced, multiplicaos, dominad la tierra. Eso de crecer está escrito desde una perspectiva en que los judíos israelitas son unos poquísimos en manos de fieras del mundo, de imperios y de todo eso, y hay que tener un tipo pues de capacidad de comunicación, de comunidad, que nos ayudemos unos a otros. Y la palabra más importante, crecer, multiplicaos, dominad la tierra. La palabra dominad en hebreo es masal. La palabra masal es un poema hermoso, es un proverbio hermoso. La palabra masal se atribuye básicamente a un director de orquesta. He traducido todos los salmos estos últimos 2 años y es una palabra en que aparece para el director de orquesta. El hombre ha sido creado por Dios como un director de orquesta que de alguna manera organice todas las voces. Y todas las voces pueden formar un tipo de gran armonía. ¿Eso es posible o es una quimera? Que el hombre sea director de orquesta de este mundo, donde animales y plantas todos den una inmensa, bellísima sinfonía. O eso es imposible. Repito, el dominar la tierra significa el hombre puede ser director de orquesta para que plantas, animales, mundo dé una bellísima armonía, o el hombre se ha convertido en destructor de vida, de tal manera que en vez de armonía ha introducido desarmonía. Esto aparece como un programa profético. El hombre es un bien para animales y para plantas. De hecho, el hombre ha sido un mal. Dios ha creado al ser humano confiando en que el ser humano pueda ser un bellísimo director de orquesta que aúna todas las voces para que del mundo entero surja una bellísima armonía dirigida hacia Dios. A mí la palabra clave es esa de un bello poema, una bella música, en vez de esta especie de gran lucha de voces que hay en el mundo. Voy a seguir un momentito solo. Lo que se dice del hombre en la Biblia se está diciendo de Dios. De tal manera que cuando se dice en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los que sufren, los oprimidos, en el fondo se está diciendo, como ha dicho también de alguna manera el padre Fresneda, Dios es aquel pobre, aquel que sufre, aquel que está oprimido. Como decía Bonhoeffer, uno de los mayores teólogos del siglo XX, al que le mataron los nazis, decía: un Dios que sufre nos puede ayudar, pero un Dios que no sufre no puede ayudarnos. Y Dios sufre en nosotros,
en este mundo. Lo puso muy de relieve una chica judía, cristiana, holandesa, Etty Gillesen, cuando escribe unas cartas preciosas desde Auschwitz. Ahora se ha celebrado en no sé cuántos años de Auschwitz, diciendo tenemos que ayudarle a Dios, porque Dios se ha arriesgado a sufrir en nuestro mundo. Bienaventurados los pobres, los que sufren, los oprimidos. Desde ese Dios que sufre, no el Dios griego que está por encima de los campos elíseos, el Dios que está en el que sufre. Mateo 25 define así a Dios: tuve hambre, tuve sed, estuve perseguido, me encarcelaron. Y lo dice en nombre de Dios. Desde ahí se puede hacer la paz. Otra cosa, y con esto termino. En este mundo se tiende a decir que la paz la pueden traer los dominadores y los opresores, de tal manera que la paz la establece el lobo sobre el gallinero, el emperador aquel de Babel sobre la gente. Y Babel nunca va a traer la paz, la Babel antigua o la Babel moderna. Los únicos que pueden crear la paz son desde abajo, los pobres, los oprimidos. La paz de Francisco no es la paz del emperador alemán. No es ni siquiera, perdonadme la palabra, de los grandes señores eclesiásticos contra los que habló muchísimo, por ejemplo, San Antonio de Padua. La paz se puede traer desde abajo, desde los que sufren, desde los oprimidos. Ellos pueden perdonar y abrir un camino de paz. Hay un tipo de avance de grandes cantidades de millones y millones de dinero empleado en la guerra que trae más guerra. Y solo desde los pobres se establece la paz. Esa creo que es, a mi juicio, la gran palabra de él. Y aquí se está jugando la Biblia. La Biblia, en el momento más solemne de los apocalípticos de Daniel, dice: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, Daniel 7:14, cuando venga el gran representante de Dios a la tierra, todas las tribus, pueblos y naciones se someterán y él dominará sobre todos. ¿Recordáis, no? Daniel 7:14. Y Jesús humildemente dice: el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, para que le honren, para que le aplaudan. El Hijo del Hombre ha venido, en contra de lo que dice Daniel, ha venido para dar la vida por todos, para sufrir por todos. Y solo así se establece la paz. Esto es difícil, pero esta es la utopía cristiana, este es el gran camino cristiano. Y cuando grandes gentes hacen proyectos de paz fundados en la ONU o en documentos grandes de unos y de otros, en el fondo están hablando de su paz, de la paz de los lobos malos, no del lobo bueno de Francisco, ¿verdad? Están hablando de la paz de los imperios, lo que le viene bien al primer imperio, Babilonia. La Biblia empieza diciendo: tan pronto como el hombre se hizo un poquitín dueño de este mundo, lo primero que creó fue Babel. Y le llamó a esa ciudad Babel, que significa puerta de Dios. Traducido al pie de la letra, puerta del diablo. Eso es Babel. ¿Por qué? Porque cree que dominando, creando unas técnicas increíbles de construcciones, con eso se puede traer la paz al mundo. El Papa Francisco quiso retomar este motivo hace ahora 3 años, cuando fue al primer Sigurat, dicho así que había en el mundo, allí donde han hecho el fútbol. Un poco más arriba subes, está Kuwait, y un poco más arriba subes y está Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y se fue a Ur de los Caldeos, donde hay unos grandísimos observatorios y demás, a decir el Papa Francisco: ¿por qué no hacemos juntos el camino de Abraham? Que fue un camino de pobreza, de andar por ahí, judíos, cristianos y musulmanes, que creemos que Abraham empezó el camino, y empezó hace 3 años en Ur de los Caldeos a hacer el camino que para él sería el camino de paz. Y por ahí andamos. Y esto es lo que creía, yo creo, San Francisco. Hay muchas opiniones y no me creáis demasiado tampoco, a mí lo que os digo, ¿verdad? Pero no creo en la paz de los grandes, en la paz de los triunfadores. Creo solo en la paz de aquellos que son capaces de dar la vida por los demás. Y el que trae la paz es Francisco. O el que trae la paz es Jesús crucificado. O cuando Jesús en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los pobres, los perseguidos, los hambrientos, están definiendo a Dios.
porque el Dios de los griegos era el Dios poderoso que está arriba y se ríe. Y eso lo dice de manera clarísima el libro de Job. Si ustedes creen en este Dios del poder se ríe del sufrimiento de los inocentes. O cambiamos la visión de Dios que entra en nuestro mundo y sufre con nosotros. Y eso que tú has dicho tan bonito que me he emocionado otra vez recordar lo que dices de la carta a los Romanos, capítulo 8, que la creación entera está gimiendo en dolores de parto y que está Dios mismo ahí, en ese gemido de la creación, y que este gemido de la creación es un camino de esperanza hacia la reconciliación final, y que hay Dios, que Dios está en eso. Pues eso sería un poco la respuesta a esto. Perdona que me he alargado demasiado. En absoluto, puedes tomar todo el tiempo que necesites. Quizá el padre Fresneda quería tomar el camino de la paz. Pásale el... ¿Cómo lo ves? Solo voy a decir un hecho, una reunión que tuvo el Papa Francisco con todos los directores de las revistas jesuitas, más o menos creadas para establecer una relación entre fe y cultura. Por ejemplo, en España está Razón y Fe, Etis en francés, y la Civiltà Católica, por ejemplo, en Italia. Y la reunión con estos directores de todo el mundo le hizo una confidencia que fue la siguiente. 2 meses antes de estallar la guerra entre Ucrania y Rusia, un jefe de Estado de una nación, el cual no le lograron sacar quién era, dijo que por la necesidad de vender material de guerra y renovar el material de guerra, ya está establecido que estallen tanto Ucrania con Rusia y Rusia con Ucrania. Y dijo más, dice, la estrategia va a ser la siguiente. Como Kennedy saltó ante la propuesta de Khrushchev de poner misiles en Cuba y por tanto estar Miami al otro lado, cerca, pues así vamos a hacer con Ucrania. Intentar entrar en la ONU y entonces saltará Rusia y la guerra vendrá servida. A los 2 meses tal cual. El Papa Francisco permitió que esta confidencia saliera a luz y está escrita en la Civiltà Católica, en la revista de los jesuitas de Italia. Claro, cuando uno llega a esto y después ve cosas rarísimas que no se veía el año pasado, hace 2 años, ¿no? Que todos los periódicos traen todos los días que España ha comprado, que Marruecos ha comprado, que Francia ha hecho, que Italia ha hecho, y venga armas y misiles y aviones. ¿A qué viene esta publicidad respecto a la venta de armas? Y la última, que es la más peligrosa, es que China, para defender su mercado de Latinoamérica, de Iberoamérica, que es impresionante, está dispuesta a pisarse Taiwán para poder adentrarse en el Pacífico de una manera directa, no tener que dar la vuelta por Filipinas, ¿no? O sea que entonces, ante esto, por eso digo, esto está en esperanza. La solución para mí es lo que ha dicho Javier Picaza, ¿no? La paz viene de nosotros, del pueblo, del deseo de querer vivir en paz, de crear la conciencia de una convivencia en la cual, a través del valor de la justicia, se pueda participar de todos los bienes de la tierra a partir de nuestro propio trabajo. Y así como se ha conseguido en el neocapitalismo el poder participar de los bienes que producimos, también en la paz podamos conseguirlo a través de la conciencia del pueblo, ¿no? De la base, porque los de arriba siempre serán los mismos, con nombres distintos, naciones distintas. Nosotros también estamos en la historia esa, también España está en esa. Pero siempre estarán luchando por sus campos Sin embargo, está en nosotros y es la gran labor que tiene la Iglesia. De hecho, y ya con esto termino,
las dos cosas que los papas están cumpliendo a la perfección fue la Jornada de la Paz Mundial que creó Pablo VI en el año 1968. Todos los papas, tanto Juan Pablo II como Benedicto, como este papa, siempre la Jornada Mundial de la Paz, o el día 1 de enero. Y la otra es el encuentro de Asís con Juan Pablo II, donde se van a rezar con todas las religiones por la paz del mundo. Es para crear esa conciencia en la cual, pues, lo que nos ha pasado, pero bueno, pero esto, de morir miles y miles y miles de personas, como están muriendo allí en Ucrania de esa manera tan salvaje. Pero bueno, pero ¿en qué mundo estamos, no? Después de 80 años, 20 y tantos años sin guerra civil en España y 80 años sin la Segunda Guerra Mundial. Claro, a todo el mundo le ha pillado desprevenido, pero la acción está ahí. Lo que ha dicho Javier, está en nosotros. Nada más. Muchas gracias. Yo humildemente, ya que está Javier aquí, aprovecharlo y exprimirlo, y así yo. Pero bueno, si alguien... No, yo no diría mucha cosa más tampoco al respecto. No puedo añadir porque has dicho bastante, lo has dicho muy bien y estoy de acuerdo. Bueno, pues creo que podemos abrir tiempo de compartir. Seguramente si os han ocurrido alguna cosa de la que habéis oído y queréis compartirla con la mesa, pero con la pregunta o breve intervenciones para que sí pueda ser más personal que las que participen. Muchas gracias, Joaquín. Si le metes una R es cargarse la creación, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Nos estamos cargando la creación. Gracias. Habría que introducir aquí, quizá, por lo que estás diciendo, la dimensión geopolítica y geoestratégica de la guerra. Es decir, dominar territorios, que es lo que decía Patricio, que tendría sentido desde el punto de vista griego. Dominar un territorio sí tiene sentido, es racional. Esto es también la geoestrategia. Sí. Yo no soy capaz de entender esto y lo que voy a decir es lo más seguro que no es cierto. Pero tengo una pequeñísima experiencia. Y mi pequeña experiencia es que nací en una familia que perdió la guerra y fue malo que la perdieran unos. Hubiera sido quizá peor que la perdieran nosotros, por favor. Viví mi infancia en el destierro porque mi madre era funcionaria republicana y todo eso, y las cosas fueron duras. Seguro que si ganan los otros, quizá hubiera sido peor. Pero entonces, desde niño, tengo una especie de terror a una grandeza de los estados, de las naciones. Amis, amigo, está diciendo que el primer mal del mundo ha sido la creación de naciones-estados, que dicen que tienen la violencia legítima de defenderse, de tener armas de un tipo y de otro. Yo no soy anarquista, por favor, que el anarquismo ha dado una serie de cosas horribles, pero creo que las naciones-estados son, tal como se han estructurado desde Babel, son criminales. Eso es lo del Antiguo Testamento. El argumento es ese. El Antiguo Testamento entero dice que todos los imperios son criminales, todos. Y los va poniendo como bestias, uno después de otro. Sobre todo en el libro de Daniel, ¿recordáis? Las 4 bestias, una después de otra. ¿Podemos hacer un mundo sin imperios? Bíblicamente hay una cosa hermosísima que son los pueblos, la gente. Y cuando el Evangelio termina en Mateo, al final dice: id a todos los pueblos, unos y otros. Pero los imperios son prácticamente todos criminales. Han conquistado y han dicho que lo han conquistado en nombre de Dios. Digo con la Biblia, Babilonia, desde el comienzo. Podemos superar un tipo de estados imperios. ¿Quién le ha dado derecho a Inglaterra para dominar medio mundo? ¿Qué Dios? Y lo han hecho. Argumentamos nosotros, ¿qué derecho hemos tenido a ir a América y conquistar? Sí, hemos llevado la civilización. Bueno, cuernos. Hemos llevado el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Podríamos haber ido. Hay cantidad de escritores hispanos del siglo XVI que dicen: hubiera sido precioso, Murúa y otros, y franciscanos, hubiera sido precioso venir a Perú y venir a México sin soldados y traer el Evangelio.
Pero desde el momento en que hemos ido a conquistar, entonces ese es un problema. No tengo solución ninguna, absolutamente ninguna, ¿eh? Pero este tipo de estados que tenemos, a mi juicio, desde la Biblia, desde esto que hace Antonio, volvernos ahí mis todos, pues a lo mejor tampoco es la salida, ¿verdad? Pero superar un tipo de estados, el ruso y el otro, ¿verdad? Y cómo volver a tener una economía que sea desde los pueblos, desde la fraternidad, desde abajo. A Jesús le mataron 2 estados. El estado mejor del mundo hasta hoy, que es el romano. Porque no cabía un hombre como Jesús en el estado romano. Y eso ya Sócrates mismo dice que en la mejor república, uno que es justo, levantan los atenienses. Y está pensando en quién es Sócrates. No, eso lo dice Platón en la república. Está pensando en Sócrates. Entonces, ¿cómo podríamos...? Y a Jesús le matan, además de los soldados romanos, le matan los sacerdotes judíos que pactan porque tienen necesidad. Y Jesús les llama a los sacerdotes aquellos, dice que tienen un imperio para robar y para justificar el robo. ¿Y cómo se puede superar eso? Y otra cosa, en estos días he leído que en Ucrania muere muchísima gente, pero que la guerra que más muertos trae en este momento, con diferencia, es la que hay en el entorno de Etiopía. Y de esa nadie habla porque los intereses son más oscuros, ahí en el fondo, apenas se habla, y los negros si se matan todos, ¿qué más da? No nos afecta. Y un amigo mío de infancia genial, que se dedicó a vender cosas fuera de una multinacional y le pagaron a vender cosas a África, dicen, lo único que puede pasar es que los negros se mueran todos. Pero cuidado, que a lo mejor dentro de 40 años tienen más poder los negros del Congo que España, que Inglaterra y que Rusia. Porque los imperios, según la Biblia, todos caen. Los pueblos son geniales, ¿eh? El pueblo pues, que habla castellano es genial aquí, o en Bolivia, o en todo el mundo, ¿verdad? Después, y termino con esto, la primera palabra bonita que hay en la literatura castellana era del Mío Cid. Cuando, hablando de aquel Mío del Cid y demás, dice el gran poema Mío Cid, oh, qué buen vasallo, se hubiese buen señor. Yo digo, cuerno. ¿Cuerno por qué? No quiero que nadie sea vasallo. Yo no quiero buenos vasallos. Somos hermanos. Y segundo, qué buen vasallo si hubiese buen señor. No quiero que haya ni un señor, ni uno. Francisco decía que somos todos hermanos, entonces no quiero ni vasallo ni señor. San Pablo dice, claro, no hay hombre sobre mujer, no hay judío sobre gentil, no hay señor sobre siervo, sino que todos podemos ser comunión, fraternidad en Cristo. Pero eso pues no lo sé, lo tenemos ahí escrito, pero... Y tercero, la civilización occidental, la nuestra, que es genial, tal como está organizada, se empezó a organizar en el tiempo de la reforma gregoriana, aquella del siglo X-XI después de Cristo, cuando la iglesia estaba dividida toda por un lado y por otro, y se impuso el imperio germánico. Y desde entonces tenemos un tipo de sociedades imperiales. Podemos crear otras sociedades y hay cantidad de pueblo, cantidad, muchísimo pueblo, aquí en Murcia, en Santander, en el otro lado, que quiere sociedades fraternas, ¿sí? Y perdonen, yo tengo esta pequeña cosa de haber vivido una infancia en una zona pre-industrial, en una zona neolítica, en las montañas entre Santander y Burgos, donde, los Pasiegos, donde estaba confinada mi madre. Y la gente era genial. Pero una gente que eran pastores de montaña. Y con esos pastores de montaña, ¿a dónde se va? No sé si me explico. Podríamos volver a ser pastores de montaña, como quizá en ciertas zonas de Murcia hasta hace 80, 90 años, pero la gente vivía una agricultura de subsistencia. A este tren, ¿cuánto nos queda de vida en el planeta? Eso que tú has dicho, ¿verdad? Dicen algunos que si vamos por ahí nos quedan, no 3 telediarios, pero 80 o 100 años, ¿no? Y pues se nos estalla. Me vais a perdonar que haya sido largo. Me pongo melancólico y son... Vale, gracias por escucharme. Sí. Bueno, pues con esto vamos a concluir.
creo que quedan algunas cosas claras y es que la paz desde el punto de vista cristiano tiene que incluir de una manera integral todos los elementos y que hay un origen de belleza que está en el Génesis y hay una esperanza futura porque sufrió tanto el pueblo que necesitó construir esa esperanza que es la que nos da Cristo, ¿verdad? Os convoco al futuro, ¿eh? Al futuro. Desde Justicia y Paz se nos ha concedido establecer aquí, en este centro, las Jornadas Nacionales de Justicia y Paz en octubre. Las vamos a establecer en este centro. Vamos a hacer unas jornadas sobre ética en la acción política. Y ya se os avisará cuando llegue, pero ya lo aviso desde aquí. Y os agradezco muchísimo que hayáis venido esta tarde y muchísimo al profesor Francisco Martínez Fresneda, a Joaquín Recasens y a Xavier Picaza, y os pido un enorme aplauso para ellos.